En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Contento de poder estar una vez más aquí con todos ustedes para estar analizando un tema que creo yo que es de suma importancia. Yo recuerdo que este tema en mis tiempos de protestante era un tema que en mi mente protestante estaba resuelto, es decir, el tema de el purgatorio. Cuando digo que en mi mente protestante estaba resuelto, es porque para mí era obvio que la doctrina del purgatorio era una doctrina antibíblica, era una doctrina que no provenía de Jesucristo y de los apóstoles, y tal era mi desconocimiento, tal era mi ignorancia, que para mí ni siquiera era algo digno de ser discutido, porque según yo era obvio que la doctrina del purgatorio no era bíblica y que no había sido enseñada por Jesucristo y los apóstoles. Como vamos a estar viendo en la Sagrada Escritura, verdaderamente encontramos esta doctrina. Verdaderamente también la encontramos en los discípulos de los apóstoles, la encontramos en los padres de la iglesia. Pero bueno, nos vamos a enfocar en algunos pasajes de la Sagrada Escritura y también, aunque brevemente, estaremos viendo lo que algún padre de la iglesia haya hablado sobre este tema. Pero bueno, primeramente quiero invitar a todos a que le den like. Si pueden tomar unos segundos para compartir en sus redes sociales, quizás en Facebook o en algún grupo al que tú pertenezcas. También, si eres nuevo en nuestro canal, estás invitado a suscribirte. Haz clic en la campanilla, escoge la opción de todos los avisos para que recibas notificaciones de las nuevas publicaciones. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar con el primero de los pasajes que yo he preparado. Y bueno, primero tenemos la pregunta con la que he comenzado, ¿no? La doctrina del purgatorio, y podemos entender, hermanos, el purgatorio como una purificación final después de la muerte, pero antes de entrar a la presencia de Dios. Una purificación final después de la muerte, pero antes de entrar al purgatorio. Ahora, el enfoque está en la parte donde decimos purificación final, porque tanto católicos como protestantes, y bueno, obviamente los ortodoxos también, estamos de acuerdo en que es necesario ser purificados del todo. Es necesaria la purificación. En eso no hay debate, en eso no hay controversia. Donde surge la controversia, particularmente con los protestantes, es cuando se habla de la purificación final después de la muerte, pero antes de entrar al cielo. Y vamos a presentar la pregunta. Como pueden ver ahí a manera de pregunta, ¿hay una purificación final? Veamos algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras que quedarían inconclusos. Esa parte es importante. Los pasajes que vamos a estar viendo quedarían inconclusos si negamos el proceso de la purificación final al que llamamos purgatorio. En otras palabras, hermanos, los pasajes bíblicos que estaremos analizando, cuando los vemos con la óptica protestante, quedan inconclusos y realmente quedan más interrogantes que respuestas cuando estos pasajes que estaremos viendo se analizan desde la óptica protestante. No hay una aplicación realmente para los siguientes pasajes en la óptica protestante. Bueno, voy a regresar con ustedes. Bueno, vamos a ir directamente al primer pasaje. ¿Qué les parece? Tenemos este pasaje en la Sagrada Escritura donde San Pablo nos dice lo siguiente. Dice, el fuego probará la calidad de las obras de cada uno. Ahora, ese fuego del que está hablando, hermanos, no es el infierno. No es el fuego del infierno. Entonces, aquí, número uno, se descarta la posibilidad de que se esté hablando del infierno. También, obviamente, debemos descartar que aquí se esté hablando del cielo.
Entonces, si no se está hablando del fuego del infierno, como tampoco se está hablando del cielo, entonces la pregunta queda en el aire. ¿A qué se está refiriendo San Pablo? Por eso les dije que cuando estos pasajes bíblicos se analizan de la perspectiva protestante, quedan inconclusos. Y muchos de estos pasajes realmente no tienen una aplicación bajo la óptica protestante o de acuerdo a la teología protestante. Continúo con la lectura. Primero a los Corintios, capítulo 3, versos del 13 al 15. El fuego, dice San Pablo, probará la calidad de las obras de cada uno. Si la obra que alguien construyó sobre los cimientos se mantiene, esa persona recibirá una recompensa. Pero si la obra de alguien se quema, esa persona sufrirá castigo. En algunas traducciones, en lugar de sufrirá castigo, aparece sufrirá pérdida. Pero si vamos al griego, la palabra con la que se suele traducir pérdida es la palabra con la cual en otros pasajes se traduce castigo. Así de que sí es una pérdida. No estoy diciendo que es del todo incorrecto traducir sufrirá pérdida. Pero si tú te preguntas ¿a qué se refiere con pérdida? Bueno, de acuerdo al lenguaje de la Biblia, de acuerdo al contexto, se refiere a un castigo. Porque noten que aquí también se habla de recompensa. Entonces se debe entender castigo en contraste de recompensa. Ahí tienes ya la idea de recompensa y castigo. Entonces el fuego aquí nos está hablando, hermanos, de una purificación. Recuerden que los metales preciosos como el oro o la plata son probados, son purificados por el fuego. Entonces este fuego aquí nos está hablando de algo al final de nuestras vidas. Porque alguno dirá, no, aquí se refiere a las pruebas cristianas que tenemos que ir atravesando para ser purificados. Y esto es verdad, ¿no? A través de la vida cristiana vamos a pasar por el fuego. Nuestras vidas tienen que ser purificadas por el fuego de la prueba, por el fuego de las adversidades. Pero noten el pasaje. Aquí se está hablando cuando será evaluada nuestra vida al final de nuestras vidas. Aquí no se está refiriendo únicamente a las pruebas de esta vida. Se está refiriendo a un fuego que va a probar tus obras al final de tu carrera, al final de tu viaje, al final de tu vida terrenal. Ok, continuamos con la lectura. Dice, esa persona sufrirá castigo. La persona se salvará. Noten cómo dice que esta misma persona que sufrirá castigo por ciertas obras que haya cometido, esta persona sí se salva. Entonces aquí queda también descartado lo que ya vimos hace un momento, que el infierno no puede ser. Y esto lo prueba, porque esta persona es salva. Del cristiano del que se está hablando aquí, hermanos, es un cristiano salvo. Es alguien que murió en la gracia de Dios, que murió en comunión con Dios, en amistad con Dios. Sin embargo, esta persona tendrá algunas cosas en su vida que van a ser purificadas, que necesitan ser quemadas, que necesitan ser pulidas, que necesitan ser refinadas. Y esta persona sí se va a salvar, pero noten lo que dice San Pablo en la línea al final de este pasaje. Dice, sufrirá castigo. La persona se salvará, pero solo como a través del fuego. Primera a los Corintios, capítulo 3, verso 13 al 15, y aquí regreso con ustedes, hermanos. Bueno, yo creo que este pasaje es muy claro. Yo tengo que ser honesto. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo como protestante, yo ya estaba explorando el catolicismo, cuando yo comencé a prestar mayor atención a este pasaje de 1 Corintios 3, versos del 13 al 15, y todo su contexto, no solo esos dos pasajes, sino el contexto inmediato, incluso el contexto de toda la carta, me sorprendí. Yo quiero decir algo que yo espero que mis hermanos separados, que los protestantes tengan un momento decisivo, tengan un momento de reflexión para aceptar lo que yo voy a decir. El protestante, con relación al catolicismo,
el protestante tiene ah, una especie de un aire de superioridad. El protestante asume que no hay obispo y no hay papa que conozca mejor la Biblia que él. Yo fui protestante por 20 años y yo asumía esto. Tal vez no iba por las calles diciéndolo en voz alta. No iba proclamando que yo sabía más de la Biblia que los obispos y el papa. Pero eso es lo que se asume. Esa es una presunción. El protestantismo, por su naturaleza, presume que está en lo correcto y que por lo tanto la iglesia está en lo incorrecto. Pero cuando yo comienzo a reflexionar en este pasaje, hermanos, me sorprendí. Es una especie de... es cuando encuentras algo de mucho valor en el lugar que menos te lo esperabas. Es cuando encuentras algo precioso en algo que siempre estuvo a la vista, pero nunca te diste el tiempo de buscar. Así le sucede al protestante con relación a las verdades de la fe católica, con relación a lo que la iglesia enseña. En este caso, con la doctrina del purgatorio, eso me sucedió. ¿Cuántas veces leí yo este pasaje? Cientos de veces leí este pasaje. Muchas veces leí el Nuevo Testamento completamente, pero nunca me detuve a reflexionar en las palabras que acabamos de ver. La verdad es que este pasaje, hermanos, no necesita realmente demasiada explicación. Recuerden que estamos respondiendo a la pregunta de que si en verdad hay una purificación final. Recuerden que tanto los protestantes como los católicos estamos en armonía cuando hablamos de que la vida cristiana es una purificación. Estamos en armonía cuando decimos que la vida cristiana es un proceso de purificación. Donde ya no estamos de acuerdo y nos separamos es cuando hablamos de la necesidad de una purificación final, después de la muerte, pero antes de entrar al cielo. A esa recta final, a esa purificación final, a esa última etapa de la purificación cristiana, es lo que llamamos purgatorio, cosa que los protestantes rechazan. Ahora, el pasaje, como yo lo decía, realmente no requiere demasiada explicación. Lo voy a leer corrido. El fuego probará la calidad de las obras de cada uno. Si la obra que alguien construyó sobre los cimientos se mantiene, esa persona recibirá una recompensa. Pero si la obra de alguien se quema, esa persona sufrirá castigo. La persona se salvará, pero solo como a través del fuego. Yo recuerdo que una manera como yo interpretaba este pasaje para escapar la realidad del purgatorio, yo decía, no, aquí solo está hablando de recompensas, aquí no está hablando del purgatorio, aquí solo está hablando de las recompensas que cada cristiano va a recibir. Y ciertamente sí está hablando de recompensa, pero no es de lo único que está hablando. Si nosotros contemplamos bien el pasaje, vamos a encontrar diferentes elementos. Es cierto, se menciona la recompensa, cierto. Se menciona el castigo, es cierto también. Se menciona un fuego purificador al final, sí se menciona un fuego purificador. Se menciona que aquí tiene una relación con la salvación. Sí, se menciona que esto se relaciona con la salvación porque dice que esta persona que sufre castigo se salvará. Sin embargo, será a través del fuego. Entonces yo solo me enfocaba en la parte de la recompensa y decía, solo habla de recompensas aquí. Eso es normal. Todos los cristianos van a recibir recompensas. Y yo me deslindaba. Yo hacía a un lado, ignoraba los demás elementos que componen este pasaje. Primero a los Corintios 3, 13 y 15. Un pasaje más. Como pueden ver en San Mateo capítulo 5, versos del 25 al 26, leemos, arréglate, noten la palabra arréglate.
Arréglate con tu oponente rápidamente mientras vas de camino a la corte con él. Noten el lenguaje de corte. Aquí ya se relaciona con un juez, con un juicio. ¿Ok? Es muy importante ir viendo el lenguaje. Arréglate con tu oponente rápidamente mientras vas de camino, mientras estás vivo, mientras estás en esta vida terrenal. Arréglate con tu oponente rápidamente mientras vas de camino a la corte con él, con tu hermano. De lo contrario, tu adversario te entregará al juez y el juez te entregará a la guardia y serás arrojado a la cárcel. Ahora, alguno pensaría, no, pues esta cárcel es el infierno. Sigamos leyendo. Os aseguro que no seréis liberados hasta que hayáis pagado el último céntimo. Entonces aquí tenemos, hermanos, la imagen de un juicio, de un juez, y tenemos la imagen de una persona que tiene una deuda para con su prójimo, para con otra persona. Y el Señor Jesús dice, arregla estos asuntos en tu vida, corrige esos asuntos en tu vida. Si vamos a usar el lenguaje de San Pablo, purifica tu vida. Purifica tu vida, arregla tu vida de tal forma que mientras estás ahorita de camino, prepares las cosas, porque vas de camino a la corte, vas de camino a el juicio, vas a tener una comparecencia ante el juez. Este juez, si te encuentra culpable de algunas cosas, te va a entregar a la guardia. Y la guardia te va a llevar a la cárcel. Ahora, esta cárcel no es el infierno, porque del infierno nadie sale. Pero de esta cárcel de la que el Señor Jesús nos está hablando, sí se puede salir. Dice, os aseguro que no seréis liberados hasta que hayáis pagado el último céntimo. Esto está en San Mateo, capítulo 25, capítulo 5, versos del 25 al 26. Ahí vemos nosotros claramente cómo se nos habla de un juicio y se nos dice que mientras estamos de camino, mientras estamos vivos, mientras estamos aquí de peregrinos en esta vida terrenal, debemos arreglar nuestra vida. Noten la primera palabra. La primera palabra es arréglate. Debemos arreglar cuentas, debemos buscar la santidad, debemos buscar la purificación, debemos, hermanos, buscar la reparación, la restitución. Debemos realmente, como dijo San Juan Bautista, debemos hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Ok? Y ahí tenemos este pasaje que desde la óptica protestante, hermanos, desde una óptica protestante, realmente pues yo no encuentro cómo si alguien abraza la teología protestante, yo no comprendo cómo alguien lo puede interpretar, cómo alguien lo puede explicar, porque se nos habla de una cárcel al final de la vida, se nos habla que de esta cárcel sí se puede salir, pero los protestantes niegan la realidad de esa purificación final. Ahora, alguno dirá, ¿por qué debemos relacionar este lenguaje de cárcel con pecados? ¿Por qué debemos relacionar este lenguaje de deuda con nuestros pecados? ¿Qué tiene que ver el asunto de una cárcel, el asunto de una deuda, con ser una persona impenitente, una persona que todavía tiene cuentas pendientes, una persona que tiene algunas cosas que todavía necesitan ser purificadas? Tiene que ver mucho, incluso desde la perspectiva humana, hablando de cárceles, hablando de deudas, hablando de cosas que se deben. En muchos de nuestros países, y ustedes lo saben bien, en muchos de nuestros países para hablar de la cárcel se utiliza la palabra penitenciaría. En la penitenciaría es donde se pagan las deudas, es donde las personas que están ahí se supone que no solo están pagando una deuda, se supone que no solo están ahí porque tienen cuentas pendientes,
sino uno de los propósitos de las penitenciarías, al menos de manera tradicional, es que la persona reflexione. Recuerden que una cárcel, una penitenciaría, es algo semejante a lo que los papás hacen con sus niños cuando los niños se portan mal. Los papás les dan lo que algunos llaman el tiempo fuera, o les dan un castigo, los envían a la habitación y los dejan ahí solos, los encierran, por así decirlo. Los encierran en esta cárcel doméstica, si se me permite la expresión. Los mandan a su habitación y les dicen que se queden ahí por un determinado tiempo. Uno de los propósitos es que la persona reflexione, que la persona sea movida no solo a la reflexión, sino sea movida al arrepentimiento. Es así como se logra la purificación de un alma. Las penitenciarías, las cárceles, tradicionalmente en nuestros países, que otrora eran países cristianos, eran reinos cristianos, tenían ese propósito. Entonces nosotros vemos que en el lenguaje de la Sagrada Escritura se está utilizando exactamente la misma imagen. Se habla de un juicio, se habla de un juez, se habla de algo que sucede al final de nuestras vidas. Y debemos arreglarnos con nuestros adversarios, debemos pagar las cuentas que estén pendientes, porque vamos a comparecer ante el juez. Y si somos hallados culpables, aunque es cierto que no vamos a ir al infierno, aunque es cierto que sí vamos a salir de esa cárcel, sin embargo, la cárcel es real y esto apunta hacia esa purificación final, hacia esa penitencia final que ocurre en el proceso de la vida cristiana después de la muerte, pero antes de entrar al cielo. Una vez que uno sale de la cárcel, una vez que uno sale de este purgatorio, entonces uno está libre de culpa, entonces uno está libre, ya ha pagado la pena, uno ya ha pagado las consecuencias, las penas temporales, entonces uno está limpio, uno está listo, y es cuando somos recibidos en la santa presencia de Dios, en la visión beatífica. Un pasaje más, hermanos, vamos a regresar. Muy bien, entonces recuerden que ya vimos este pasaje de Mateo 5, 25 y 26. Ahora vamos a ver otro en San Mateo 18. San Mateo 18, versos del 33 al 35. ¿No deberías haberte apiadado de tu compañero como yo me he apiadado de ti? Entonces su amo, enfadado, lo entregó a los verdugos, o sea, la guardia, los policías. Lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y dice el Señor Jesús, así, noten que está en azul, así hará mi Padre Celestial con vosotros, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Ahora, noten, hermanos, que estas palabras del Señor Jesús están dirigidas a sus discípulos, están dirigidas a los cristianos. Noten que incluso al final dice, así hará mi Padre Celestial con ustedes, con vosotros, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Noten que aquí no se le está hablando al pagano, aquí no se le está hablando al inconverso, aquí no se está diciendo, así hará mi Padre Celestial con vosotros, si no os arrepentís y creéis en el Evangelio y os convertís. No, aquí está hablando de perdonar a tu hermano, aquí está hablando de la santidad personal, aquí está hablando de la purificación que todos necesitamos. Gran parte de esta purificación es el perdón. Gran parte de esta santidad está íntimamente relacionada con nuestra capacidad de perdonar a los que nos han herido, a los que nos han ofendido. Porque cuando hablamos de capacidad de perdonar a los que nos han herido, estamos hablando de una capacidad de amar con el amor de Dios, que incluso ama a sus enemigos. Pero noten el lenguaje una vez más.
no deberías haberte apiadado de tu compañero, como yo me he apiadado de ti. Noten que incluso todo el lenguaje apunta a una persona que ya está en gracia, una persona que ya pertenece a la familia, es una persona que ya ha recibido el perdón de Dios. Tristemente, debido a los errores en las teologías protestantes, nuestros hermanos separados, muchas veces ellos dicen, no, es que yo ya fui perdonado, ya estoy perdonado, y una vez perdonado, perdonado para siempre, una vez salvo, salvo para siempre. Y ellos hablan como si tuviesen un boleto que les garantiza la entrada al cielo. Pero noten el lenguaje de la Sagrada Escritura. Noten las palabras del Verbo de Dios encarnado. ¿No deberías haberte apiadado de tu compañero, como yo me he apiadado de ti? Entonces su amo, enfadado, lo entregó a los verdugos. ¿Hasta cuándo? ¿Para siempre, por los siglos de los siglos, en el castigo eterno, en el fuego eterno? No, noten lo que dice. Hasta que pagara toda la deuda. Así hará mi Padre Celestial con vosotros, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Wow. Cuando el Verbo de Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Logos de Dios, la palabra viviente, Jesucristo, cuando Él pronuncia, cuando Él sopla palabras, como lo está haciendo aquí en el Evangelio, deberíamos todos nosotros estar muy atentos y deberíamos decirle al Señor, Señor, habla que tu siervo escucha. Señor, dame la iluminación de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a recibir esta enseñanza tuya, estas palabras. Claramente, hermanos, se habla de una cárcel al final de nuestras vidas, donde vamos a pagar y de donde no saldremos hasta que no hayamos pagado a toda la deuda. La Iglesia Católica enseña esta verdad. Aquí estamos hablando de la necesidad de una purificación final después de la muerte, post-mortem, después de la muerte, pero antes de entrar al cielo. Porque noten, hermanos, que en cada una de estas palabras que el Señor Jesucristo está hablando hay un antes y hay un después. Hay un tiempo de prueba, hay un tiempo donde te presentas a ser evaluado y se nos habla de un tiempo intermedio, se nos habla de un estado intermedio, que es una cárcel, y se nos habla de un después. Se nos habla de un salir de esta cárcel cuando se ha cubierto toda la deuda. Y es así, esto está en armonía y en consonancia con lo que la Iglesia siempre ha enseñado, que una vez que nosotros estamos limpios, somos inocentes, hemos pagado, hemos terminado nuestra purificación final, entonces estamos listos para salir, para entrar a la presencia de Dios. Ahora, esto, hermanos, es una manifestación de la misericordia de Dios, grandísima. Y te bendigo, Señor, por esta bendición final, porque lo es. No solo es una purificación final, sino es una bendición final, es una gracia final. Hermanos, deberíamos estar infinitamente agradecidos por esto que Dios ha diseñado, porque aunque lo ideal sería que no tuviésemos que pasar por esta cárcel, aunque lo ideal sería que vivamos una vida de tal manera que cuando nos presentemos delante del juez podamos estar libres de deuda, podamos estar en una situación donde nuestros hermanos no nos acusen. La realidad es que la mayoría de nosotros, cuando nos alcanza la muerte, cuando nos presentamos delante del juez, no estamos todavía ahí. Ahora Dios, si Él quisiese, en ese momento, podría, hermanos, simple y sencillamente desecharnos. Pero Él no lo ha hecho así. Aquí tenemos una gracia final. Aquí tenemos, hermanos, una muestra del amor y la benevolencia de nuestro Padre Celestial.
Y esta cárcel, aunque no es algo placentero, sí que representa, sí que representa la bondad de Dios. Recuerdo que en mi infancia yo vi una película, no recuerdo el título de la película, pero era una película donde una persona, era un padre de familia, había algo había hecho que había afectado a su familia. Y él, a pesar de que era un buen padre y tenía las mejores intenciones, sin embargo, había cometido algo que había dañado, había afectado a su familia. Y el padre, sintiendo la pesadez de su error, la pesadez de sus pecados, el padre le rogaba a su esposa y a sus hijos que, um, que le perdonaran. Pero recuerdo una parte que se me quedó grabada, donde él decía, soy culpable, pégame. Creo que su esposa, creo que al inicio de esto lo había abofeteado. Y él le dice, sí, soy culpable. Me has abofeteado con justicia. Me has abofeteado con legítimamente. Y le decía, vuélveme a bofetear, pégame, ¿no? Ah, Era yo un niño, pero lo vi y se me quedó muy grabado. Ahora ya siendo un adulto en una edad, estoy, digamos, lo que le llaman a la mitad del camino. Bueno, no sabemos qué tan largo será nuestro camino, ¿no? Pero ahora puedo yo ver esto, que no solo lo veo en la experiencia de la vida diaria, no solo lo vi en esta película, sino que también yo lo veo aquí en cómo Dios trabaja con nosotros, ah, cómo Dios lidia con nuestros pecados, con nuestras faltas. Él pudiera desecharnos del todo, pero ha decidido no hacerlo. Él ha instituido esta purificación final después de la muerte, pero antes de entrar a la presencia de Dios, precisamente como una muestra de su benevolencia, precisamente como una muestra también de su misericordia. Y hay algo más que hasta ahora no lo he mencionado, precisamente como una manifestación de su justicia. Recuerden que nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios no favorece la impunidad. Al contrario, nuestro Dios aborrece la impunidad. Él aborrece la injusticia. Y aquí nosotros vemos que todo esto está en armonía con la experiencia humana, con el sentido de justicia y de misericordia, y, más importante, con el testimonio de la Sagrada Escritura. Continuamos, hermanos, con un pasaje más, de modo que, para ir resumiendo, tenemos la pregunta, si tú acabas de llegar, la pregunta es esta: ¿hay una purificación final? Los protestantes dicen que no. La Iglesia de Cristo siempre nos ha enseñado que sí hay una purificación final. La Iglesia siempre ha enseñado que verdaderamente existe la necesidad de una purificación final al morir, pero antes de entrar al cielo. Es lo que llamamos purgatorio. Y ya vimos diferentes pasajes. Vimos a San Pablo, donde habla del fuego que prueba nuestra vida, donde habla de castigo, donde habla de que estas personas que son castigadas al final de la vida son salvadas, pero por el fuego. Vimos a nuestro Señor hablando de arreglar cuentas mientras estás de camino al juicio. Nos habla de una cárcel, nos habla de que somos, no permanecemos en la cárcel para siempre, por lo tanto no es el infierno y tampoco es el cielo, porque el cielo no es una cárcel. Si no es el cielo y no es el infierno, entonces debería ser lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Es esa purificación final después de la muerte, pero antes de entrar al cielo. Es lo que llamamos purgatorio. También vimos un pasaje más donde claramente se nos vuelve a hablar de esta cárcel, se nos vuelve a hablar de pagar toda la deuda, y se maneja un lenguaje que es muy claro. Dice, así hará mi Padre celestial con vosotros,
si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Un pasaje más. San Mateo 12:32. Y el que hable una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este tiempo, ni en el venidero. ¿Se acuerdan que yo les dije que estos pasajes quedan inconclusos y estos pasajes no tienen mucho sentido a la luz de la teología protestante? Cuando estos pasajes se analizan desde la óptica protestante, es decir, desde el entendimiento protestante, desde la teología de los protestantes, estos pasajes no tienen mucho sentido, quedan inconclusos realmente. Y noten las palabras de nuestro Señor. Y el que hable una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este tiempo, y noten lo que dice al final, ni en el venidero. Nosotros sabemos que no puede ser ese tiempo venidero, no puede ser el infierno, porque los que están en el infierno ya no recibirán el perdón. Tampoco puede ser el cielo, porque los que están en el cielo no necesitan ser perdonados. Entonces, si ese tiempo venidero en el cual sí existe la posibilidad de un perdón, no es el infierno y no es el cielo, la pregunta permanece: ¿cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese lugar en el cual nuestro Señor sugiere la posibilidad de un perdón? Con la excepción que Él aquí está aclarando, ¿no? Él aclara que ese perdón tiene una excepción. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, el que ha conocido la gracia de Dios, el que ha contemplado la manifestación del Espíritu de Dios y después da la espalda, ¿no? Algunos también aquí han comentado que aquí esto tiene que ver con una apostasía permanente. Noten lo que dije, apostasía permanente. Porque si alguien apostata, todavía existe la posibilidad de que esta persona se arrepienta. Pero aquí se está hablando de alguien que blasfema contra el Espíritu Santo, y la manera como lo hace, la manera como blasfema contra el Espíritu Santo, es que habiendo conocido, habiendo probado, como dice la carta a los Hebreos, habiendo probado los dones celestiales, habiendo sido iluminado, apostata, pisotea la sangre del Hijo, como dice la carta a los Hebreos, y así permanece. Esta persona, por más que se ofrezcan santas misas, esa persona, por más que uno quiera hacer cosas, ya no hay perdón. Lo dice la verdad. Lo dice el Logos, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero aquí la implicación es que hay cosas que sí son perdonadas en esta vida venidera, en este estado venidero. Lo leemos una vez más. Y el que hable una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este tiempo, ni en el venidero. Desde la teología protestante, en el tiempo venidero no hay nada que perdonar. Pero la doctrina de la Iglesia, la fe de la Iglesia, lo que la Iglesia enseña, está en perfecta armonía con las palabras del Verbo de Dios. Aquí claramente se está implicando la posibilidad de un perdón en el venidero. Es decir, después de esta vida. Si tú te preguntas, ¿qué es eso? ¿Qué es el venidero? ¿Qué es el tiempo venidero? Se refiere después de esta vida, donde sí existe la posibilidad de perdón, con excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un pasaje más. Dice San Pablo: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, porque completo en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Ahora, yo quise traer este pasaje, hermanos, porque ustedes saben que la doctrina del purgatorio tiene una íntima relación con lo que uno pueda ofrecer en beneficio de los cristianos que ya han fallecido, con lo que uno, en la gracia de Dios, con lo que uno, en Cristo Jesús, pueda hacer por nuestros difuntos, por aquellos que murieron
en la fe, que murieron en la gracia, que murieron en una comunión con Dios, pero que obviamente aún ellos se pueden beneficiar en esa purificación final. Una de las objeciones que los protestantes hacen es que dicen, no, es que ustedes incluso creen que los méritos que la iglesia concede, el tesoro de los méritos de los santos y las indulgencias y todo esto que la iglesia administra y concede, ustedes creen que eso puede ayudar a los cristianos que ya murieron, y eso es antibíblico, eso no es correcto, porque ustedes, al decir esas cosas, ustedes están diciendo que la obra de Cristo, que el sacrificio de Cristo es insuficiente y que todavía ustedes le tienen que completar con otras cosas. Vean una vez más el pasaje. Una vez más lo leo a la letra. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, por ustedes. Y noten lo siguiente, este versículo, hermanos, ha sido el versículo culpable, por así decirlo. Este versículo es responsable de la conversión de cientos, y me atrevo a decir miles de conversiones en el mundo protestante. Muchos protestantes, al encontrar este pasaje, no han sabido qué hacer con lo que se dice en este pasaje, y este pasaje ha sido el inicio de una búsqueda que los ha llevado hasta encontrar lo que la iglesia siempre ha enseñado. Porque vean lo que dice San Pablo. Ahora me alegro de mis sufrimientos. Otra manera de decirlo sería, me alegro de mis méritos. Me alegro de todo esto que estoy sufriendo. Pero vean, ¿cuál es la razón de su alegría? Me alegro de mis sufrimientos por vosotros, por ustedes. Porque completo, esa es la palabra que hace que explote la cabeza de muchos protestantes, porque dice, porque completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. ¿En favor de quién? En favor de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, hermanos, claramente aquí San Pablo está diciendo que su vida cristiana, que su vida de santidad, incluyendo sus sufrimientos. Por eso yo hace un momento dije que aquí también se puede hablar de los méritos de San Pablo, porque es el sufrimiento de San Pablo, es la vida santa de San Pablo, es la vida entregada de San Pablo, es la vida de San Pablo, pero no aparte de Cristo, no en competencia con Cristo, no en contraste con Cristo, no desligada de Cristo, sino todo lo contrario, en unión a Cristo, porque vean lo que dice, completo, si usa la palabra completar, dicen, porque completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Cuando dije que este pasaje ha hecho explotar la cabeza a muchos protestantes, lo digo en el buen sentido, me refiero porque en la teología protestante se tiene un sobreénfasis desmedido en que la obra de Cristo dicen es perfecta, y lo es, hermanos, pero tengan paciencia porque los quiero llevar a qué es, cómo razonan los protestantes. La obra de Cristo es perfecta, es suficiente, y ya no hay nada que tengas que hacer, ya no hay nada que uno deba cooperar. Cualquier cosa que tú intentes cooperar o que tú digas que tienes que responder, le estás invalidando la obra de Cristo. Pero San Pablo no hablaba como protestante. San Pablo no utiliza ese lenguaje de los protestantes. San Pablo más bien utiliza un lenguaje que está en armonía con el lenguaje de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica habla de cooperar. La Iglesia Católica habla de que nosotros sí podemos hacer algo en beneficio o a favor, como dice ahí al final de este verso, a favor del cuerpo de Cristo, a favor de la Iglesia. No lo hacemos aparte de Cristo, no lo hacemos por esfuerzos naturales, lo hacemos en Cristo, lo hacemos por la gracia de Dios. Sin embargo, Dios nos permite esta colaboración. Leo a San Pablo una vez más, hermanos. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, porque completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo,
que es la iglesia. Ahora, incluso nosotros como católicos podemos preguntarnos, ¿pero qué no se supone que ya los sufrimientos de Cristo ya están completos? ¿Por qué San Pablo aquí dice que él con su vida cristiana, que él con su vida de santidad está completando los sufrimientos de Cristo? ¿Qué no se supone que la pasión de Cristo ya pasó? ¿Qué no se supone que la pasión de Cristo ya está completa? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es sí. Cristo ya sufrió, la pasión de Cristo ya se llevó a cabo, la obra de Cristo es perfecta, es suficiente. Sin embargo, recuerden, hermanos, que los efectos y la necesidad de toda esta obra aún permanece. Aún hay mucha necesidad en el cuerpo de Cristo, aún hay mucha necesidad de la gracia de Cristo. Y aquellos que se unen a Cristo y se entregan para vivir una vida santa conforme a su llamado, conforme a su vocación, ellos participan en beneficio del cuerpo de Cristo, en beneficio de la iglesia de Cristo. Y aquí San Pablo lo ilustra de manera perfecta, de manera sublime, hablando de su santidad, hablando de sus sufrimientos, hablando de su vida de entrega. Dice, me alegro. Me causa alegría pensar que a pesar de que yo estoy sufriendo, que a pesar de que yo por vivir una vida santa estoy pasándola mal desde el punto de vista humano, me alegro porque esto me permite, me da el privilegio de unirme a la obra de Cristo, a los sufrimientos de Cristo. Y en ese sentido San Pablo dice, completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. ¿En favor de quién, hermanos? En favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué entonces los católicos, cuando hablan del purgatorio y hablan de esta purificación final que los cristianos atraviesan al final de sus vidas, pero antes de entrar al cielo, por qué hablan de ofrecer rogativas, oraciones y de manera excelsa y suprema en el santo sacrificio de la misa? ¿Por qué hablan de esta manera? ¿Por qué los católicos creen esto? Pues aquí está, aquí nosotros podemos ver, hermanos, en Colosenses 1:24, que aunque la obra de Cristo es perfecta, aunque la obra de Cristo es completa, es suficiente, nosotros junto con el apóstol San Pablo podemos decir que nosotros podemos, hermanos, vivir de tal manera que podamos nosotros participar, colaborar, o para usar el lenguaje paulino, completar la obra de Cristo, los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Los que están en esta purificación final son miembros del cuerpo. El purgatorio, hermanos, y aquí voy a regresar por un momento con ustedes. El purgatorio no es para los incrédulos, el purgatorio no es para los que murieron en pecado mortal, el purgatorio no es para los que no quisieron saber nada de Dios y rechazaron la luz de su gracia, la luz de su revelación. No, el purgatorio es para los miembros del cuerpo de Cristo que están en necesidad de esa purificación final después de la muerte, pero antes de entrar al cielo. Está en perfecta armonía con lo que San Pablo nos está diciendo aquí, hermanos. Y permítanme, vamos a regresar. Son muchos pasajes, no los voy a alcanzar a cubrir todos, pero estamos viendo, creo, al menos de los más importantes. Ok, este ya lo vimos. Este también ya lo hemos visto. Acabamos de ver este en Colosenses. Y como les prometí, vamos a ver lo que quizás dijo algún padre de la iglesia. Este es el famoso San Agustín. Ahora, yo quise citar a San Agustín porque los protestantes aman decir, o muchos aman decir que San Agustín fue protestante. Algunos incluso dicen que San Agustín de Hipona era una especie de proto-protestante, ¿no? Que él fue el primer protestante o cosas de ese tipo, ¿no? Dicen que los protestantes, ellos dicen, están en armonía con San Agustín.
Entonces, si en verdad están en armonía con San Agustín, que noten que dije San Agustín, porque ciertamente él es venerado en la iglesia católica. San Agustín, hermanos, él era un sacerdote ordenado. Algunos dicen, sí, era sacerdote, pero en el sentido de que todos los cristianos somos sacerdotes. No. En ese sentido, todos los cristianos ciertamente participamos del sacerdocio, el sacerdocio de los creyentes, porque estamos unidos a Cristo. Y recuerden que los tres oficios de Cristo es rey, profeta, sacerdote. Entonces, en unión a Cristo participamos de ello. Pero no, hermanos, San Agustín era un sacerdote ordenado. Era un sacerdote ordenado para ofrecer el sacrificio de la misa. No solamente era un sacerdote, San Agustín también fue ordenado como obispo. Él fue obispo de Hipona. No solo eso, San Agustín fue el fundador de una orden monástica de monjes. Entonces, los protestantes se les olvida todo esto. Pero no solo quién era San Agustín, no solo se les olvida la identidad de San Agustín, también se les olvida lo que San Agustín enseñaba. Leo a la letra. Nos dice San Agustín: no hay duda de que los difuntos son ayudados para que el Señor trate con ellos más misericordiosamente de lo que merecen sus pecados. Toda la Iglesia observa esta práctica que fue transmitida por los padres, que reza por los que han muerto en la comunión. Noten la palabra ahí, comunión. Son los que mueren en la amistad con Dios, son los que mueren en la gracia de Dios. No es para el que vivió una vida de pecado y vivió en sus pecados. No es una segunda oportunidad para salvarte. Es para los que mueren en la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto lo dijo San Agustín en sus sermones en el año 411. Un pasaje más. El mismo San Agustín, que los protestantes dicen que según ellos están en armonía con San Agustín. San Agustín nos dice: que haya algún fuego semejante incluso después de esta vida no es increíble, y se puede indagar y descubrir o dejar oculto si algunos fieles pueden salvarse, unos más lentamente y otros más rápidamente, en el mayor y menor grado en que amaron los bienes que perecen, o sea, en que amaron la vanidad del mundo, en que amaron los bienes temporales, a través de un cierto fuego purgatorio, un fuego que purifica, un fuego purgatorio. San Agustín, en su escrito Fe, Esperanza y Amor, del año 421. Entonces, hermanos, claramente este San Agustín, que los protestantes, nuestros queridos hermanos separados, que con cariño utilizamos la expresión, porque los reconocemos como nuestros hermanos, porque invocan el nombre de Cristo, porque han recibido un bautismo trinitario, porque no les desconocemos y no consideramos que son paganos. Obviamente no son tampoco de ninguna otra religión, no son islámicos, no son budistas, no son panteístas, sino que han recibido el bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad, invocan el nombre de Cristo. Muchos de ellos abrazan gran parte del depósito sagrado. Pero ellos imaginan que este San Agustín está en armonía con lo que ahora ellos creen. Hemos visto que no es así. Sí se fijaron, sí notaron cómo San Agustín, hablando de este proceso purgatorio, que es después de la muerte, porque está hablando de los difuntos, cómo él dice que algunos lentamente y algunos más rápidamente, según o conforme hayan amado los bienes temporales, la vanidad del mundo, según se hayan apegado a las cosas que no pueden entrar a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, ahí lo tenemos, el testimonio de San Agustín. Lo enseña de manera ni siquiera es una apología, no es una defensa. Lo enseña como que si todo el mundo lo cree. De hecho, incluso, regreso rápidamente, él utiliza la frase, ¿no? Utiliza la frase, se observa en toda la iglesia. Voy para allá una vez más. No hay duda de que los difuntos son ayudados
para que el Señor trate con ellos más misericordiosamente de lo que merecen sus pecados. Noten lo siguiente: toda la iglesia observa esta práctica que fue transmitida por los padres. Aquí el mismo San Agustín, que es un padre, en el año 411, se está refiriendo a otros padres, que son los que conocemos, los padres prenicenos, los padres apostólicos, los discípulos de los apóstoles. Y dice, esta práctica, esta devoción, esta práctica fue transmitida por los padres, que reza, y la práctica a la que se refiere es rezar por los que han muerto, pero no por todos los que han muerto, sino, noten cómo dice, por los que han muerto en la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí notaron cómo habla de toda la iglesia? Entonces, mis hermanos, vemos que lo que enseña la iglesia está en armonía con la Sagrada Escritura. Lo que enseña la iglesia, hermanos, está en armonía con lo que creían los padres de la iglesia. Y también está en armonía con, simple y sencillamente, con la forma de proceder de justicia y de misericordia, aún en nuestros sistemas judiciales. Recuerdan que les ponía yo el ejemplo de las cárceles terrenales, las que en muchos países todavía se les llama las penitenciarías, donde van los penitentes con la esperanza de ser purgados y ser purificados, con la esperanza de ser liberados y ser desatados de sus culpas, de sus penas en este caso, la pena, la consecuencia, porque uno puede ser perdonado y puede ser libre de la culpa. Sin embargo, eso no significa que ya no se deba pagar por esa falta, por ese pecado que ya te fue perdonado. Esto es algo que a mí como protestante también me ayudó. Sobre todo el ejemplo del rey David. El rey David cometió unos crímenes, cometió unas faltas, unos pecados, homicidio y adulterio. Y el rey David se arrepintió. El rey David recibió misericordia, recibió el amor de Dios, recibió el perdón de Dios. Y fue un amor de Dios perfecto, fue un perdón de Dios perfecto. Sin embargo, aunque el amor de Dios fue perfecto y el perdón de Dios fue perfecto, sí que hubo consecuencias por sus pecados que ya Dios mismo le había perdonado. Son las penas temporales. Si te has preguntado durante toda esta transmisión, ¿por qué los católicos hablamos de penas temporales? Hablamos de una cárcel, hablamos de este proceso purgatorio, hablamos de esta purificación final. Si te has preguntado, aquí tienes la respuesta. El rey David, que escribió el Salmo 51, o en algunas Biblias que son traducidas de la Vulgata, el Salmo 50, el mismo rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, un prototipo del Mesías, que escribe el Salmo 51 o el 50, donde vemos ahí unas palabras hermosas de perdón, unas palabras hermosas de arrepentimiento. Es un salmo al que todos nosotros, sin lugar a dudas, hemos ido muchas veces cuando hemos estado en una situación semejante, cuando estamos buscando la purificación de nuestras almas, cuando estamos buscando el perdón divino. Sin embargo, hermanos, en la misma historia del rey David vemos cómo hubo penas temporales, cómo hubo consecuencias. Esto solo lo menciono porque es común la objeción de nuestros hermanos separados, la objeción al purgatorio, de que dicen, no, pero si ustedes creen entonces en penas temporales, si ustedes creen en una purificación final, en un proceso purgatorio, entonces significa que no creen que el perdón de Dios es completo, entonces significa que ustedes no creen que el amor de Dios entonces fue un amor perfecto y que la obra de Cristo es completa. Y la respuesta es no. Claro que creemos que el amor de Dios es perfecto, el perdón de Dios es perfecto, la obra de Cristo es perfecta, por supuesto. De hecho, el purgatorio no es contrario. El purgatorio es precisamente lo que me muestra la grandeza del amor de Dios, es precisamente lo que me muestra la grandeza del perdón de Dios, es precisamente un reflejo de la obra infinita e invaluable de nuestro Señor Jesucristo.
porque si el Señor hubiese querido, seríamos desechados al partir de esta vida y todavía con impurezas en nuestras almas, todavía con algunas consecuencias, pero el Señor no lo ha querido. El Señor, precisamente porque su amor es un amor perfecto, porque su amor es un amor eterno, porque su obra es una obra perfecta, porque la obra de Cristo verdaderamente hizo expiación por todas nuestras iniquidades, precisamente es que Él nos extiende esta misericordia. Porque recuerden que Dios es un Dios justo y es un Dios misericordioso. Las dos cosas se satisfacen, las dos cosas se cubren. Todo es posible por la gracia de Dios. Todo es posible gracias a la obra redentora de nuestro Señor. Los santos participan. Los santos tienen el privilegio de unirse a esta obra del Señor. Por eso San Pablo utilizó ese lenguaje. Cuando él dijo, me alegro de lo que estoy sufriendo por ustedes, porque estoy completando en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Tú y yo somos llamados a imitar a San Pablo. Tú y yo somos llamados a unirnos a la obra de Cristo y poder decir junto con el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Bueno, primeramente dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que han hecho los santos hombres y mujeres de Dios. Por eso se habla en el lenguaje de la iglesia que los méritos de los santos que están en el tesoro que administra la iglesia, que solamente pueden ser méritos y solamente se les considera un tesoro porque están unidos a Cristo. No es porque la obra de Cristo sea incompleta. San Pablo no quiso decir que la obra de Cristo era incompleta, pero San Pablo sí está enseñando que podemos participar y podemos colaborar y podemos cooperar. Sino, ¿qué hacemos con ese pasaje de la Escritura? Hermanos, lo voy a dejar aquí. Yo espero que haya sido de ayuda, de bendición, y les animo a compartir con sus familias, con sus amistades. No olviden darle like, suscríbete si eres nuevo. Y bueno, yo me voy a despedir como siempre lo hago, hermanos. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.